¿Alguna vez has sentido que tu mente está llena de pensamientos que no se detienen? Como si cada preocupación, cada duda y cada temor se acumularan dentro de ti hasta volverse un peso imposible de cargar. ¿Has sentido ese silencio interior que no es silencio, sino una tormenta, y te has preguntado dónde está Dios en medio de todo eso? Hoy quiero que respires hondo conmigo, porque este mensaje es para ti, para tu corazón cansado y para tu mente que busca desesperadamente un refugio. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe aquí en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando esta palabra. Ese gesto sencillo abre una puerta espiritual, porque nos permite orar por ti, y también te invito a suscribirte al canal para que sigas recibiendo mensajes que alimentan tu fe y fortalecen tu espíritu. No imaginas cuántas vidas son tocadas cada vez que te suscribes y ayudas a que esta palabra llegue más lejos. Ahora quiero que te permitas una pregunta que puede cambiar completamente la forma en que estás viviendo tus días. ¿Y si te dijera que Dios está más cerca de tu mente inquieta de lo que imaginas, que Él conoce cada pensamiento que te roba la paz y que hoy quiere enseñarte a descansar en su presencia? ¿Y si te dijera que lo que estás sintiendo no es señal de que perdiste la fe, sino que es justamente el momento en el que Dios quiere demostrarte su poder de una forma nueva y transformadora? Este video nace con ese propósito: calmar tu corazón, aquietar tus pensamientos y recordarte que confiar en Dios no es una teoría bonita, es una experiencia real, profunda, vívida. Hay historias en la Biblia que parecen haber sido escritas exactamente para momentos como el que tú estás viviendo ahora. Momentos en los que hombres y mujeres de Dios se vieron completamente superados por la vida, sin fuerzas, sin claridad, sin saber qué hacer. Y aún así, Dios los tomó de la mano, les habló al corazón y les mostró que la calma verdadera no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Durante este video vamos a caminar juntos por esas historias. Vamos a entrar en el silencio que Dios usa para sanar. Y vas a descubrir que tu mente puede encontrar descanso incluso cuando tus problemas parecen no moverse. A lo largo de esta jornada espiritual, vas a entender cómo la fe no elimina la tormenta inmediatamente, pero sí te coloca en un lugar donde ella ya no te domina. Vas a descubrir por qué tu corazón se agita y cómo Dios quiere hablarte en lo más profundo de esa inquietud. Y te prometo algo: si permaneces conmigo hasta el final, sentirás una paz diferente, una certeza suave, como si Dios mismo estuviera tocando tu alma con un susurro. Además, hacia el final del video habrá una revelación especial, algo que no siempre se explica, pero que tiene poder de cambiar la forma en que enfrentas tus días. Hoy comienza un camino donde tu mente cansada encontrará alivio, donde tu alma aprenderá a descansar en las manos de aquel que nunca te abandona. Respira y abre tu corazón, porque Dios quiere hablar contigo. A medida que permites que tu respiración se haga más lenta, como si tu alma intentara compasar el ritmo de algo más grande que tú, comienzas a recordar que no estás solo. Y es justamente en ese estado de quietud interior que surge una de las historias más poderosas sobre la calma en medio de la tormenta, una historia que revela cómo Dios se manifiesta cuando la mente parece al borde del colapso. Porque no importa cuántas veces lo olvidemos, la verdad sigue siendo la misma. La paz que buscas no es humana, es divina, y siempre llega cuando aprendes a confiar plenamente. Imagina por un momento a los discípulos en aquella noche, cruzando el mar de Galilea. Las aguas estaban tranquilas, pero el corazón de cada uno llevaba sus propias dudas. Lo que ellos no sabían es que pronto enfrentarían una de las tormentas más fuertes de sus vidas, y sería precisamente allí donde aprenderían a confiar no en lo que veían, sino en aquel que estaba con ellos. La Biblia cuenta que el viento comenzó a soplar con una fuerza inesperada, levantando olas que golpeaban con violencia la barca. Los discípulos, hombres acostumbrados al mar, sintieron miedo. No era un temor simple. Era el miedo que surge cuando te das cuenta de que hay cosas que no puedes controlar. Es el mismo miedo que invade tu mente cuando te enfrentas a problemas que no sabes resolver, cuando los pensamientos se multiplican y cada uno parece más fuerte que el anterior. Y mientras ellos intentaban mantener la barca firme, Jesús dormía, no porque no le importara, sino porque la calma de su corazón no dependía de las circunstancias. Esa imagen es una enseñanza profunda para ti. A veces parece que Dios guarda silencio, pero ese silencio no significa abandono, significa confianza absoluta en lo que Él ya conoce y domina. Cuando los discípulos, desesperados, despertaron a Jesús, no lo hicieron con una oración serena, sino con un grito angustiado: «Señor, sálvanos, que perecemos». Esa frase todavía resuena en la vida de muchas personas, porque es exactamente lo que decimos cuando nuestra mente está llena de miedo. Dios, no puedo más. Dios, ayúdame. Dios,
sálvame de este peso. Y Jesús, al levantarse, no comenzó con un reproche, ni con una explicación larga, ni con un discurso. Él simplemente habló a la tormenta. No habló primero a los discípulos, habló primero a lo que ellos temían. Cálide mi dis. Y al instante, el mar se tranquilizó. Ahora piensa lo que esto significa para tu vida. Hay tormentas que tú no puedes controlar, pero Dios sí puede. Hay pensamientos que te dominan, pero no dominan a Dios. Hay miedos que te paralizan, pero que para Él no son imposibles de silenciar. La calma llegó primero al mar, pero luego llegó al corazón de aquellos hombres. Y quizás eso es lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Antes de transformar tu situación exterior, Él quiere tocar tu interior. Quiere enseñarte a confiar incluso antes de ver el cambio. Porque la verdadera paz no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Dios hace dentro de ti. Quizás tú también has intentado luchar contra tus tormentas solo, intentando mantener todo bajo control mientras tu mente se llena de pensamientos que te roban la paz. Pero así como los discípulos tuvieron que entregar el control a Jesús, tú también necesitas permitir que Él hable a tu tormenta. Cuando lo haces, algo dentro de ti empieza a cambiar. La ansiedad pierde fuerza, los temores se vuelven más pequeños, y una certeza suave comienza a llenar tu alma. Recuerda que los discípulos estaban con Jesús, pero aún así tuvieron miedo. Y eso es exactamente lo que te muestra que sentir miedo no significa falta de fe. Significa que eres humano y que estás en un camino de aprendizaje. Dios no espera que seas perfecto, espera que seas sincero. Y cuando tú le entregas tus pensamientos más oscuros, tus preocupaciones más profundas, Él te mira con amor y te recuerda que está contigo incluso cuando no lo ves. La calma no es un sentimiento automático, es un proceso espiritual donde aprendes a descansar en Dios día tras día. Es como si Jesús se acercara a tu corazón y te dijera, yo estoy aquí, no tienes que cargar con todo, descansa en mí. Hay otro detalle hermoso en esa historia. Después de calmar el mar, Jesús preguntó a los discípulos por qué tenían miedo. No los avergonzó, simplemente los invitó a reflexionar. Y esa reflexión también es para ti. ¿De dónde viene tu inquietud? ¿Qué pensamientos has dejado crecer dentro de ti? ¿Qué temores alimentas sin darte cuenta? A veces la tormenta más fuerte no está afuera, está adentro. Pero la voz que calmó las aguas es la misma que quiere calmar tu mente. Cuando tú decides escucharla, poco a poco descubres que no estás a merced de tus pensamientos, sino bajo el cuidado de un Dios que conoce cada uno de ellos. Ahora, mientras sigues escuchando esta historia, quiero que sientas como si Jesús mismo estuviera entrando en tu barca, no con prisa, no con exigencias, sino con una paz suave que llena todo a su alrededor. Él no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. Y esa confianza comienza con un acto simple, respirar y decir en silencio, Señor, toma mi mente. Cuando tú haces eso, tu alma se abre a una experiencia profunda de fe, y poco a poco, la tormenta que parecía destruirlo todo empieza a perder fuerza. Es así como Dios actúa, no con ruido, no con caos, sino con silencio y autoridad. Y mientras Jesús está allí, junto a ti, el mar de tus pensamientos comienza a aquietarse. Las olas dejan de golpear con la misma violencia. La oscuridad parece menos densa. Porque cuando Dios está presente, la mente encuentra descanso. Y tú, que quizá llegaste a este mensaje con el corazón acelerado y la mente inquieta, comienzas a sentir algo diferente. Una quietud que no viene de ti, sino de aquel que siempre camina contigo. Mientras sus pensamientos se van aquietando poco a poco, es importante entender que la fe se fortalece en la práctica y no en la teoría. No basta con creer en una idea. La confianza en Dios se prueba cuando tus emociones quieren dominarlas y tú decides volver a Él. En la tradición bíblica hay personajes que parecen haber sido escritos para enseñarnos exactamente esto, como permanecer firmes cuando la mente tiembla, como sostener la esperanza cuando la oscuridad parece prolongarse. Piensa en Jonás, aquel hombre que intentó huir de la presencia de Dios y acabó dentro del vientre de un gran pez. Para Jonás, aquel encierro fue la experiencia más aterradora y, paradójicamente, la más liberadora. Allí, en la profundidad, lejos de cualquier control humano, él aprendió que no hay lugar donde la mano de Dios no llegue. Tu mente puede sentirse como ese barco en medio del mar, como el vientre del pez, atrapada, sin salida, asfixiada por la angustia. Pero en esa misma dificultad, Dios puede enseñarte a confiar de una manera nueva. Jonás oró desde la profundidad y en su grito encontró confesión, entrega y, finalmente, liberación. No siempre la salida llega de inmediato,
Pero cuando tu posición se humilla y tu corazón se rinde, la voz de Dios responde con un camino. Otra escena que nos muestra la paciencia de Dios ocurre con el profeta Elías, después de sus grandes victorias espirituales. Tras experimentar un poderoso encuentro en el monte donde Dios manifestó su poder, Elías cayó en un estado de profunda desolación y miedo. Se atemorizó tanto que llegó a pedir la muerte. Lo que parece contradictorio es que justo después de lo sobrenatural, viene el desgaste humano. Esto nos recuerda que las experiencias espirituales no anulan la fragilidad humana, al contrario, la acompañan. Dios no exige de Elías una fortaleza inhumana, lo protege, le da descanso, comida y escucha. Para ti, cuando la mente se vence por el agotamiento, la respuesta de Dios puede ser una provisión sencilla. Un descanso, una palabra de consuelo, la compañía silenciosa de quien te cuida. No te juzga por sentir miedo, te abraza en tu debilidad y te reanima paso a paso. En los Salmos encontramos una brújula para el alma inquieta. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice una voz que aprendió a confiar cuando todo parecía perdido. Ese salmo no promete una vida sin pruebas. Promete una presencia que guía, alimenta y acompaña en los valles. Cuando tu mente quiere devorarte con pensamientos catastróficos, recuerda que la presencia de Dios se manifiesta en las cosas sencillas, en una respiración más tranquila, en una decisión de dejar de rumiar, en una frase de agradecimiento que detiene la cadena de pensamientos negativos. La mente no se calma de una vez, se domestica con actos de fe repetidos, volver a Dios en oración breve, recordar una promesa bíblica, cantar en silencio una palabra de confianza. Son gestos humildes que, con el tiempo, transforman la manera en que piensas. Observa también la vida del apóstol Pablo. En numerosas cartas habla de pruebas, prisiones, naufragios y sufrimientos físicos. Sin embargo, en medio de ese contexto, escribió palabras que aún hoy calman. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Pablo no negó la dificultad, pero enseñó que la paz verdadera es compatible con la lucha. A veces esperamos que la paz llegue cuando todo cambie, pero la Biblia nos muestra que la paz de Dios puede reinar en medio de conflicto. Esto no es una salida fácil ni una invitación a negar la realidad. Es una invitación a un cambio profundo. Pasar depende de la calma externa a anclar la mente en la fidelidad de Dios. Hay prácticas espirituales que ayudan a concretar esta confianza. La primera es aprender a reconocer los pensamientos que alimentan la ansiedad. Muchas veces repetimos en nuestra mente historias catastróficas que no son reales. Identificarlas es el primer paso para dejarlas ir. Como cuando limpias una casa, debes identificar la suciedad antes de poder barrerla. La segunda práctica es reemplazar esos pensamientos con la verdad de Dios. Si el miedo te dice no puedes, responde con la promesa divina, yo soy contigo. Repetir una verdad bíblica no es una fórmula mágica, es un ancla para la mente. La tercera práctica es la acción de agradecimiento. Aún en medio del dolor, encontrar algo por lo que agradecer despierta otra región del alma y cambia la química de los pensamientos. La gratitud es un remedio espiritual que calma la ansiedad porque enfoca tu mirada en lo que permanece. Mientras hacemos esto, la comunión con otros creyentes es vital. No fuiste creado para luchar solo. Cuando compartes tu carga con alguien que ora por ti, cuando escuchas la voz de un hermano que recuerda una promesa, tu mente recibe un soporte tangible. En la Biblia, la comunidad no es una idea opcional. Es un cuerpo que sana. Busca un lugar donde pueda ser sostenido. Recibe la oración de otros. Deja que la verdad de Dios entre por medio de voces que te sostienen cuando te cuesta sostenerte. No quiero que esto suene a un manual frío. Cuando hablo de prácticas, hablo de manos entrelazadas, de lágrimas compartidas, de oraciones que se pronuncian con voz quebrada y, a veces, sin palabras. Dios oye el corazón aún cuando no sabemos qué decir. Y mientras sigues este proceso, vas a notar pequeñas transformaciones. La frecuencia de los pensamientos perturbadores empieza a disminuir, la capacidad de pensar con claridad vuelve, y una serenidad cotidiana se instala como el rumor de un río que pasa por debajo de la tormenta. Esos cambios son reales y sutiles, pero se consolidan con la repetición de actos de confianza. Finalmente, recuerda que la historia de la salvación en la Biblia es una historia de acción divina y respuesta humana. Dios actúa en la historia, pero también espera tu apertura. No se trata de un esfuerzo de autosuficiencia, sino de una cooperación humilde. Tú confías y Él obra. Y cuando la mente quiere volver a la ansiedad, repite, Señor, no confío en mis fuerzas, confío en ti. Con esas palabras, estás entregando tu mente a aquel que calma los vientos.
Y aunque la tormenta exterior tarde en cesar, la calma interior puede empezar hoy. Respira, suelta, y permite que la presencia que sostuvo a Jonás, sostuvo a Elías y sostuvo a Pablo, también sostenga tu mente ahora. Mientras respiras con más calma y permites que la presencia de Dios empiece a hacer su obra en lo más profundo de tu ser, es importante entender que la paz no siempre se presenta como un relámpago que lo cambia todo de golpe. Muchas veces es una luz gradual que entra por las rendijas del día a día. En las Escrituras vemos cómo Dios actúa a través de procesos, y eso nos enseña paciencia espiritual. Piensa en Abraham, que recibió una promesa que parecía imposible: ser padre en la vejez. No fue un evento instantáneo. Fue un caminar de confianza donde cada paso, cada espera, fue una escuela para su fe. Abraham tuvo que aprender a descansar en la palabra de Dios aun cuando su mente le decía lo contrario. Tu mente inquieta necesita esa misma práctica de espera confiada, no como resignación, sino como una entrega activa, una decisión diaria de volver a la verdad divina cuando las dudas comienzan a construir castillos de ansiedad. Hay momentos en la vida en los que el corazón siente que las oraciones no son escuchadas. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron largos periodos de silencio aparente antes de una respuesta poderosa. Ana, la mujer que había sufrido esterilidad y desprecio, oró en lo más íntimo de su dolor y no fue desechada por Dios. Al contrario, su clamor fue recibido y vino la intervención que cambió su historia. Esta historia nos recuerda que la respuesta divina muchas veces llega después de un proceso de purificación del corazón. La mente que aprende a orar con sinceridad encuentra un tipo de paz que no depende de la velocidad de la respuesta, sino de la certeza de que Dios escucha y que su tiempo es perfecto. Cuando los pensamientos empiezan a multiplicarse en la noche, recuerda que el descanso espiritual también se cultiva con pequeñas disciplinas. No hablo de religiosidad vacía, sino de prácticas que conectan tu alma con la verdad. Una práctica humilde es la oración breve. Decir en voz baja, con sencillez, frases como: Señor, ayúdame a confiar, oh Señor. Calma mi mente, ancla tu corazón y libera la circulación espiritual de la ansiedad. Otra práctica es la meditación en un versículo. Elige una promesa corta y repítela hasta que empañe la claridad del pensamiento negativo. Estas prácticas no son soluciones instantáneas, pero funcionan como un bálsamo que, con el tiempo, restaura la serenidad. No olvides que en la Biblia también hay personajes que aprendieron a confiar en medio de la duda. Pedro, después de ser llamado por Jesús a caminar sobre el agua, sintió confianza por un momento, luego tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús le sostuvo la mano y lo reprendió por su poca fe, pero también lo restauró, trayéndolo de vuelta a la barca. Esa mano que sostuvo a Pedro es la misma que ahora te sujeta a ti. Cuando tu mente te diga que no es posible continuar, recuerda que no caminas solo. Hay una mano divina lista para sostenerte si tú la tomas con humildad. A menudo, la mente se llena de escenarios futuros catastróficos que no han ocurrido. Frente a eso, la Escritura nos convoca a vivir un día a la vez. Jesús dijo que cada día tiene sus propios afanes. No te conviertas en prisionero de mañana. Practica traer tu mente a presente con actos sencillos. Presta atención a tu respiración. Escucha el latido tranquilo de tu cuerpo. Agradece por una cosa pequeña que tengas hoy. Estos actos simples son como cimientos que sostienen una casa. No se ven, pero impiden el colapso cuando vienen los vientos fuertes. También es esencial cuidar lo que entra en tu mente. A veces alimentamos la inquietud consumiendo noticias, conversaciones o contenidos que aumentan la ansiedad. Decide con sabiduría qué permites en tu interior. Protege tu mente como el templo que es. Llénala con oraciones, salmos, lecturas que nutran tu esperanza y música que calme tu alma. La renovación de la mente es una obra divina que requiere tu cooperación. Cambia los pensamientos dañinos por palabras que edifican. En la comunidad de fe encontramos apoyo real. La Biblia nos enseña que las cargas compartidas se vuelven más ligeras. Busca la compañía de alguien que pueda orar contigo, que te recuerde las promesas cuando tu memoria falla y que camine a tu lado sin juzgarte. No minimices el poder de una oración conjunta ni el efecto de una voz que te diga lo que Dios ha dicho sobre tu vida. La oración en comunidad trae una dimensión de paz que la soledad no consigue producir. Mientras avanzas en ese proceso de sanidad mental, es natural que aparezcan resistencias, pensamientos autocríticos que te acusan por no avanzar lo suficientemente rápido, culpas antiguas que vuelven con fuerza, miedos que parecen reinventarse. Ante eso, recuérdate que el progreso espiritual no se mide con velocidad, sino con fidelidad. Cada pequeño acto de confianza cuenta. Una oración dicha en voz baja,
un versículo memorizado, una decisión de no alimentar la preocupación. Estas pequeñas victorias suman y con el tiempo transforman la manera en que tu mente responde al estrés. Además, aprende a reconocer los patrones de tus pensamientos. Sin autocrítica destructiva, observa cuáles son las imágenes que disparan tu ansiedad. Llevar un registro breve, aunque sea mental, de los momentos en que la mente se acelera te ayuda a anticipar y preparar acciones concretas. Una oración, un paseo corto, una llamada a alguien querido. Hacer esto convierte la reacción automática en una respuesta deliberada, y en la medida en que respondes con fe, tu mente se acostumbra a la calma. Recuerda también que la adoración transforma la sensibilidad. Cuando cantas, aún en silencio, tu espíritu se abre y la idolatría del miedo pierde su atracción. La adoración redirige el enfoque del corazón hacia quien es digno de confianza y, al hacerlo, debilita los argumentos de la ansiedad. No subestimes el poder de entonar una canción de confianza. Aunque sea con voz temblorosa, la música abre puertas que la lógica no puede abrir. Finalmente, mantén en tu corazón la certeza de que el Dios que sostuvo los grandes personajes de la fe sigue sosteniéndote hoy. No importa cuán enmarañados parezcan tus pensamientos, no importa cuán profundas sean tus noches de inquietud, la gracia divina tiene la capacidad de entrar y traer serenidad donde antes había tormento. Confía en el paso a paso, y cuando la mente pretenda recordarte tus derrotas, réplica con memoria. Recuerda una ocasión en la que Dios te ayudó, una vez en la que una preocupación se resolvió, una palabra que te confortó en la oscuridad. Esas memorias son antorchas que iluminan el camino cuando sientes que te falta visión. Sigue respirando. Sigue volviendo la verdad. Permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento empiece a transformar tu manera de pensar. Con pequeños actos de fe, con la compañía de quienes te aman y con la práctica constante de la oración, la mente puede aprender a descansar. Y aunque el proceso requiera tiempo, cada paso que das hacia la confianza es un paso hacia la libertad interior que Dios quiere darte. Confía en Él y deja que su paz sea la melodía que gobierne tus pensamientos. Al continuar este camino de serenidad, es fundamental reconocer que la adversidad no es un castigo divino, sino una escuela de fe. Muchas historias bíblicas nos muestran cómo la prueba puede convertirse en plataforma para la manifestación del amor y la fidelidad de Dios. Considera la vida de Job, un hombre íntegro, lleno de bendiciones, que de pronto se vio rodeado por pérdidas y dolores que ninguna mente humana puede aceptar sin romperse. Job no tuvo respuestas sencillas y su alma clamó con preguntas que todos alguna vez nos hacemos. ¿Por qué, Señor? Sin embargo, en el proceso más profundo de su dolor, su diálogo con Dios lo llevó a una experiencia que transformó su entendimiento. Lo esencial de la historia de Job no es tanto la explicación teológica de su sufrimiento, sino la posibilidad de llegar a una confianza más madura, nacida de la honestidad y del encuentro con el misterio de la soberanía divina. Cuando tu mente se llena de porqués que no tienen respuesta inmediata, recuerda que en la honestidad ante Dios hay un camino hacia una paz que trasciende la lógica. Piensa también en la fidelidad de Daniel, quien frente a la amenaza de los leones no permitió que su mente fuese moldeada por el miedo de la multitud ni por la presión de la circunstancia. Daniel mantuvo su hábito de oración, su disciplina espiritual, aun cuando eso significaba exponerse. Su confianza no surgió de optimismo ingenuo, sino de una relación diaria con Dios que había probado ser real. Esto nos enseña que la calma auténtica nace de una práctica prolongada: orar, leer la Escritura, repetir promesas, responder con obediencia aun cuando el temor susurra lo contrario. Para calmar tu mente, cultiva hábitos que se sostengan en la prueba. Así, cuando llegue la noche de miedo, tendrás raíces en lo que es verdadero. La historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego también ilumina este camino. Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron una situación que parecía imposible: la muerte por fuego. Su respuesta no fue una explicación teológica complicada, fue una declaración de confianza. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no, no serviremos a tus dioses. Esa frase contiene una libertad espiritual que calma la mente, la aceptación de que la confianza no siempre garantiza la preferencia humana, pero sí garantiza la presencia divina. En muchos momentos, la paz llega cuando aceptas que la solución no depende únicamente de ti y cuando entregas el resultado a Dios, manteniendo tu integridad y tu fe. Hay prácticas sencillas que te ayudarán a anclar la mente en la presencia divina cuando la ansiedad se vuelve ruidosa. Una de las más poderosas es la regla del silencio interno. Establece durante el día pequeños espacios de silencio de 1 a 3 minutos donde solo respiras y pronuncias internamente el nombre de Dios o un versículo breve.
El silencio no es la ausencia de pensamiento instantánea, es la decisión repetida de volver a centrar tu atención. Con el tiempo, tu cerebro asociará esos mini santos con calma y temple, reduciendo la intensidad de los pensamientos intrusivos. Otra práctica es la escritura de gratitudes. Cada tarde, escribe 3 cosas por las que agradeces. Cuando la mente se vuelve acusadora, estas notas reavivan recuerdos de la fidelidad de Dios y contrarrestan la negatividad. También es beneficioso practicar visualizaciones bíblicas. Imagina con detalle una escena donde Jesús extiende la mano y calma la tormenta. Percibe el sonido del viento que se disipa, el peso que se aligera en tu pecho. La imaginación guiada por la verdad bíblica no es evasión, sino entrenamiento de la memoria espiritual. Recuerdas que Dios ya actúa en historias concretas y que la misma fuerza está disponible hoy. Cada vez que la ansiedad intenta apoderarse de tu mente, trae esa escena a la conciencia hasta que la sensación de paz gane peso sobre la inquietud. La gestión de expectativas es otro elemento clave. Muchas veces nos desesperamos porque queremos un alivio inmediato. Las Escrituras muestran que muchos héroes de la fe contaron con largos periodos de espera. Pero la espera no es pasiva, es una acción de fe que consiste en volver a Dios una y otra vez, en pequeños gestos cotidianos. Aprende a celebrar las mínimas señales de avance, una noche de sueño menos agitado, una oración que te produce consuelo, un pensamiento negativo que no te atrapa por completo. Esos detalles son indicadores de progreso y merecen ser valorados. La formación de un entorno espiritual sano también protege la mente. Rodéate de lecturas edificantes, música que eleve el espíritu y conversaciones que fomenten la esperanza. Evita, por un tiempo, contenido que tiende a explotar el miedo. No se trata de huir del mundo, sino de elegir conscientemente que permites que entre en tu alma. En la Biblia, David cuidaba su alma con salmos y canciones. Tú también puedes proteger tu mente con palabras que nutran y no destruyan. Además, la compasión hacia uno mismo es fundamental. A veces, en nuestra desesperación por mejorar, nos volvemos excesivamente severos con nuestro proceso. La gracia no es licencia para la pasividad, pero sí es la invitación divina a tratarnos con la misma misericordia con la que Dios nos trata. Cuando fallas al intentar calmar tu mente, respóndete con ternura, como lo haría un padre amoroso, y vuelve a intentar las prácticas que te sostienen. La perseverancia con ternura produce estabilidad interior. Es importante también reconocer que la mente puede protegernos mostrando señales de alarma. No la descartes como enemiga. Aprende a escucharla sin dejarte dominar por ella. Toma nota de la preocupación, dale un tiempo determinado en tu pensamiento y luego decide una acción concreta para manejarla. Por ejemplo, si surge un pensamiento catastrófico, anota la acción que puedes tomar ahora mismo o algo pequeño que puedas planear para hacerlo feasible. Convertir la preocupación en pasos concretos transforma la ansiedad en una tarea administrada. La esperanza bíblica tiene una dimensión escatológica que calma, la certeza de que la historia no acaba en angustia, no porque ignore la realidad del sufrimiento, sino porque pone los hechos en una perspectiva eterna. Mantener la mirada en la promesa futura no invalida el dolor presente, pero le da un marco donde el sufrimiento tiene sentido y propósito. Esta esperanza es un bálsamo para la mente, porque reduce la sensación de que la desesperación es permanente. Finalmente, permite que la oración sea tu ancla diaria. La oración no necesita ser larga ni elegante. Lo esencial es que sea una conversación honesta. Comparte tus miedos, tus cansancios, tus pequeñas victorias. Pide ayuda para calmar la mente y, luego, propone acciones concretas que manifiesten esa confianza. Una hora de descanso, una caminata al aire libre, hablar con alguien de confianza. A través de estas decisiones prácticas, la fe se convierte en hábito y la calma en un fruto recurrente. Recuerda, Dios no solo te invita a confiar, sino que te da herramientas para que esa confianza se arraigue. Confía en Él, practica la calma y deja que tu mente aprenda, día tras día, a descansar en la fidelidad eterna. Mientras el eco de las historias anteriores aún late en tu interior, quiero llevarte a otra escena bíblica que habla de coraje y de una paz que brota en medio del miedo, la vida de Esther. Ella se encontró en una encrucijada donde su pueblo estaba en peligro y la presión humana era insoportable. Nadie conocía su destino, y la incertidumbre podría haber paralizado su mente. Sin embargo, Esther eligió un acto que mezcla valentía y dependencia divina. Ayunó, oró y luego se presentó, a pesar del temor de acercarse al rey. Su silencio interior en esos días de ayuno no fue pasividad, sino una preparación profunda. Desde el recogimiento surgió una claridad de propósito que le permitió actuar con prudencia y fe.
Esta enseñanza es vital para ti. Hay momentos en los que la mente necesita silencio y retiro para recuperar perspectiva, no para escapar de la realidad, sino para poder discernir con la sabiduría que nace de Dios. Cuando te sientas atrapado por pensamientos que no te dejan ver, busca un tiempo de quietud intencional para orar y pedir dirección. Muchas veces, la calma que necesitas aparece antes de la acción y te muestra el siguiente paso con claridad. No muy lejos de esta idea se encuentra la experiencia de Moisés en el monte. Antes de recibir la ley y la misión que cambiaría la historia de su pueblo, Moisés tuvo encuentros solitarios con Dios que transformaron su mente y lo prepararon para la responsabilidad. La intimidad con Dios no evita la fatiga humana, pero la renueva. Tú puedes experimentar algo similar. Pequeños encuentros diarios que no son milagros estruendosos, pero que cambian tu forma de percibir la realidad. Tal vez sea una lectura breve, una oración silenciosa, una escucha atenta de una palabra bíblica que enciende una esperanza diminuta. Esas pequeñas luces, sumadas, reconfiguran tu pensamiento y alejan la sombra del pánico. Considera también la historia de Ruth, que perdió todo y sin embargo mostró una fidelidad que asombra. Su decisión de permanecer junto a Noemí, su suegra, fue un acto simple que pudo haber parecido insignificante frente a la desesperanza. Sin embargo, la fidelidad cotidiana la llevó a un encuentro providencial que restauró su vida. Cuando tu mente se siente pulverizada por la pérdida, recuerda que los actos pequeños, repetidos con constancia, tienen un poder restaurador. Un paso a la vez, una oración a la vez, un gesto de gratitud a la vez. Así se reconstruye la esperanza. No subestimes lo que parece pequeño. A menudo, la calma se edifica con gestos humildes y persistentes. Hay pasajes de la Biblia que describen el conflicto entre el pensamiento y la fe como una batalla que se lucha con dos herramientas fundamentales, la verdad y la memoria. La verdad es la palabra de Dios. La memoria es recordar cómo lo obró antes. Cuando los pensamientos destructivos atacan, úsales como ancla a una promesa bíblica y trae a la memoria un testimonio personal de su lealtad. Esta práctica no es un ejercicio intelectual. Es un acto espiritual que reorienta tu afecto y tus pensamientos hacia lo verdadero. De este modo, la mente deja de ser un campo de batalla incontrolable y se convierte en un territorio donde la luz puede entrar. Asimismo, hay que hablar de la gestión del cuerpo en relación con la mente. El descanso físico, la alimentación equilibrada, el movimiento suave y el sueño reparador son aliados en la tarea de calmar la mente. El apóstol Pablo exhortaba a cuidar el cuerpo como instrumento de servicio. Hoy podemos ampliar esa idea. Cuidar el cuerpo es también cuidar la salud mental. Cuando la mente está exhausta, los pensamientos se vuelven más pesimistas y la templanza interior se debilita. Por eso, acciones sencillas como caminar al aire libre, tomar agua, ajustarse a ritmos de sueño regulares y permitir pausas durante el día ayudan a crear un terreno más fértil para la paz. También es crucial aprender a poner límites a la mente, no permitir que cada pensamiento negativo ocupe más tiempo de necesario. Un método práctico es asignar un momento del día para la preocupación productiva, donde tomas 15 o 20 minutos para anotar lo que te preocupa y pensar en pasos concretos. Fuera de ese tiempo, entrenas a tu mente a volver a enfocarse en lo constructivo. Esta técnica, combinada con la oración y la confianza en Dios, es una forma práctica de mostrarle a tu mente que tú no eres su rehén. En la comunidad de fe hay modelos de acompañamiento que han funcionado durante siglos: la confesión mutua, la oración compartida, la dirección espiritual. Buscar a alguien de confianza con quien puedas compartir tus luchas no te debilita, te fortalece. La Biblia no promueve un cristianismo solitario. Su voz es comunitaria. Al invitar a otros a orar por ti, te colocas en un flujo de gracia que suele producir alivio inesperado. Finalmente, quiero que te afiances en una verdad transformadora. Confiar en Dios no significa ignorar la realidad ni simular paz. Significa decidir, una y otra vez, que tus pensamientos no tendrán la última palabra. Cuando la ansiedad llegue, respóndele con acciones concretas de fe. Una oración breve, un versículo que recuerdes, una decisión sencilla que te arraigue. Recuerda las vidas que hoy hemos mencionado: Esther, Moisés, Ruth y muchos otros que, en su humanidad frágil, hallaron fortaleza. Tú también puedes hallar esa fortaleza. Continúa practicando. Continúa ofreciendo tu mente a Dios y permite que su fidelidad te enseñe, poco a poco, a vivir con serenidad en medio de las pruebas. Confía en Él y deja que la calma, lenta pero segura, transforme tu pensamiento día tras día. En este instante en que tu respiración se asienta y tu oído recibe la cadencia de una voz que te susurra paz, quisiera hablarte de la confianza que transforma la mente, no a partir de teorías,
sino desde relatos que la Biblia nos dejó como testigos vivos de la fidelidad de Dios. Hay pasajes que actúan como coordenadas para el alma. Por ejemplo, los Salmos de David, escritos por un hombre que conocía la persecución, el desánimo y la soledad, pero que, a la vez, encontró en la adoración una senda hacia la calma interior. Imagina a David en la penumbra de una noche difícil, con su alma agitada, tomando su lira y pronunciando palabras que hoy llegan hasta nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa no es una frase de consuelo superficial. Es la declaración de alguien que aprendió a hablar a su propia mente con la verdad. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando la ansiedad aparezca, habla a tu pensamiento con una promesa bíblica. No es autoengaño. Es entrenamiento de la mente para alinearla con la realidad última de que Dios está contigo. Hay también lecciones prácticas que surgen de la experiencia de la iglesia primitiva. Los creyentes de entonces vivían en medio de persecuciones, incertidumbres y escasez, y aún así desarrollaron una práctica de comunión y oración que les permitió sostener la esperanza. Eso nos enseña que la fe no es un refugio solitario, sino una realidad que se fortalece en comunidad. Compartir tu carga con personas que te recuerdan la verdad de Dios es un acto de sabiduría espiritual. Busca a alguien con quien puedas ser honesto, que ore por ti y te ayude a ver la fidelidad de Dios cuando tus ojos solo perciben sombras. La oración intercesora de otros funciona como un escudo para la mente, porque multiplica la seguridad del alma. Permíteme también invitarte a una práctica sencilla y poderosa, el ejercicio de memoria divina. Cada noche antes de dormir, recuerda 3 momentos en los que percibiste la mano de Dios en tu vida, por más pequeños que hayan sido. Escríbelos o repítelos en voz baja. Este gesto reprograma la memoria afectiva y crea un archivo de confianza que tu mente podrá consultar cuando los temores vuelvan a aparecer. La memoria de la gracia es el antídoto contra la amnesia espiritual que la ansiedad provoca. En la Biblia hay personajes cuya serenidad brotó de una esperanza firme. Considera a Simeón, que aguardó durante años ver al Mesías. Su espera no fue desesperación, sino expectación. Cuando sostuvo al niño Jesús, su canto reflejó una paz que había crecido en la paciencia. Esta actitud te enseña que la calma se cultiva en tiempos de espera con una mirada expectante hacia lo que Dios promete. No confundas la paciencia con inacción. La verdadera paciencia es activa. Espera confiando y actuando con fidelidad en lo que está a tu alcance. Otra dimensión indispensable es la formación de patrones mentales sanos. Los pensamientos repetitivos que generan angustia suelen tener la estructura del catastrofismo. Se construyen imágenes futuras exageradas que tu mente asume como reales. Frente a eso, haz un acto de fe racional. Interpela cada predicción catastrófica con preguntas prácticas. ¿Es eso necesariamente cierto? ¿Qué evidencia tengo ahora mismo? ¿Qué pequeños pasos puedo dar para gestionar esto? Esta evaluación serena reduce la velocidad de la espiral ansiosa y convierte la preocupación en una tarea administrada. La Escritura también nos habla de la importancia de la esperanza activa. Pablo, encarcelado, hablaba de gozo y de oración como herramientas que cambiaban su perspectiva. No ignoraba el sufrimiento, lo transformaba con la oración y el enfoque en la obra de Dios. Hoy puedes seguir su ejemplo. Cuando la mente se dispersa en temores, responde con una oración breve y deliberada que repita una verdad bíblica. Por ejemplo, Señor, en ti pongo mi mente, tu paz gobierna mi corazón. Repetir esto no es una frase mágica, sino un acto de reorientación espiritual que, con la repetición, remodela los circuitos de pensamiento. También quiero recordarte que el descanso físico influye profundamente en la estabilidad mental. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar y recargar su alma. El equilibrio entre acción y retiro es esencial. Trabaja y descansa, ora y duerme, camina y contempla. Un cuerpo descansado es menos proclive a ceder ante la ansiedad. La mente se calma cuando el cuerpo encuentra ritmo. Finalmente, sostén en tu corazón una certeza. La calma no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Esa presencia transforma los pensamientos porque añade una perspectiva que supera lo inmediato. Cuando te sientas abrumado, busca un acto concreto de confianza. Repite un versículo, camina 5 minutos al aire libre, o llama a alguien que te recuerde la verdad divina. Estas acciones son semillas que, con tiempo y constancia, darán fruto. Confía en Dios, alimenta tu mente con su palabra, y permite que la paz, paso a paso, se convierta en tu manera de pensar y de vivir. Al abrir tu corazón a esta voz que te invita a descansar, quiero llevarte la historia de José, un hombre joven que vivió traición,
soledad y prisao antes de ser elevado a un lugar de influencia. José fue vendido por sus hermanos, perdió su hogar y su libertad, y aún así, a lo largo de su camino, mantuvo una confianza que no se agotó. No fue una confianza ingenua, sino una perseverancia práctica. En la adversidad, se aferró a la integridad y a la esperanza de que Dios obraría. En el pozo, en la casa de Potifar, en la prisión, su mente pudo haberse roto en fragmentos, pero eligió no dejar que la desesperanza gobernara. Esta historia nos enseña que la calma puede cultivarse aun cuando la vida parece fracturada. La clave está en sostener un hilo de verdad. Dios sigue presente aunque no veas la salida inmediata. Cuando tu mente se llena de recuerdos dolorosos o planes rotos, recuerda a José. Mantén tu integridad, ora con sinceridad y espera que Dios convierta el dolor en propósito. Hay otro momento en la Escritura que habla del poder de la gratitud como antídoto para la desesperación. Cuando Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa y partieron el pan, la acción de dar gracias transformaba el miedo en confianza y restauraba la comunión entre los corazones. La gratitud no es una evasión del problema, es una reorientación de la atención. Cuando tu mente te arrastre hacia pensamientos de falta, practica dar gracias por lo que permanece. Un aliento, un recuerdo amable, una persona que te ama. La repetición de gratitud reorganiza la percepción y crea un tejido de esperanza que puede protegerte de la tormenta. La mente también se calma cuando la verdad reemplaza al rumor. Existen pensamientos que llegan como acusaciones. No eres suficiente. Esto nunca cambiará. Y que funcionan como viento que supone la verdad sin pruebas. Contra esos murmullos, coloca verdades escriturales concretas, como un escudo. Dios nunca me abandona. He sido creado con propósito. Dios tiene un plan para mí. Repetir estas frases con convicción no es autoengaño. Es un método para reprogramar la mente con lo que es real y eterno. En ocasiones, la calma surge cuando transformas tu narrativa personal. ¿Cómo te hablas a ti mismo en la privacidad de tu mente? Si tu historia interna es una serie de derrotas, cámbiala por una historia de resistencia. No niegues la dificultad. Reconócela. Pero añade los elementos de esperanza, momentos en que resististe, ayudas recibidas, oraciones respondidas, pequeñas victorias. Reescribir tu historia diaria hace que la mente deje de reproducir patrones automáticos de ansiedad y comience a anticipar soluciones y recursos en lugar de catástrofes. También quiere invitarte a un acto concreto que puedes practicar en este mismo instante. Haz una lista mental de 3 nombres de personas que te aman o de 3 momentos en que sentiste paz y mantén esa imagen durante 1 minuto. Verás que al darle a tu mente una imagen positiva y concreta, reduces el poder de los pensamientos intrusivos. Este ejercicio no elimina los problemas, pero te da un punto de apoyo para sostener la calma mientras tomas decisiones con más claridad. El ejemplo de la samaritana junto al pozo nos recuerda que las conversaciones honestas pueden liberar la mente de cargas antiguas. Cuando compartes tu angustia con alguien de confianza y sin miedo al juicio, la palabra se convierte en puente y la mente enmudece sus peores acusaciones. Busca una persona que pueda escuchar sin intentar arreglar todo de inmediato, alguien que ore contigo y que te recuerde la verdad cuando la memoria falle. Un elemento práctico y bíblico es la confesión de los miedos en voz alta. En los Salmos encontramos muchas oraciones que dicen exactamente lo que el autor siente: miedo, angustia, abandono. Decir lo que sientes no te debilita, te humaniza y permite que Dios y las personas a tu alrededor actúen con claridad. La confesión transforma el pensamiento destructivo en petición dirigida y la petición en acción divina. Además, respeta los ritmos de tu cuerpo. La mente raramente se aquieta si el cuerpo está sobrecargado. Los ritmos de sueño, la comida adecuada y el movimiento suave, una caminata breve, un estiramiento lento, son herramientas que dignifican el templo que habita tu mente. Jesús mismo tomaba momentos de retiro y descanso. Emular ese patrón no es pereza, es sabiduría práctica. Hay una verdad que quiero que guardes en tu corazón. La oración no es un recurso limitado. Puedes orar en cualquier situación y la oración sencilla, repetida, tiene efectos transformadores en la mente. No necesitas fórmulas largas. Un Señor, dame paz ahora repetido con fe es suficiente para empezar a cambiar la atmósfera interna. Acompaña esa oración de respiraciones profundas. Inhalas lentamente. Cuentas hasta 4. Exhalas y entregas el pensamiento más pesado que tengas. Combinar respiración y petición crea un puente entre lo físico y lo espiritual. También, reconoce la importancia del tiempo sagrado. Establece momentos del día donde no consumes noticias ni redes, sino que te acercas a la palabra, a la música o a la contemplación.
Esos tiempos actúan como islas de tranquilidad en un mar agitado. Con el tiempo, tu mente se acostumbra a esos puntos de anclaje y aprende a regresar a ellos de manera automática cuando se siente amenazada. Finalmente, abraza la paciencia activa. La calma no es siempre un estado inmediato, sino un fruto que se cultiva con gestos repetidos de confianza. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero cada práctica que decides, cada verdad que repites y cada acto de entrega a Dios suma para reconfigurar tu mente. Confía en el proceso. Dios no te quiere en tormento perpetuo. Quiere enseñarte a descansar en su fidelidad. Permite que la historia de José, la voz de los salmos, la simple oración y la acción diaria se junten en una melodía que, con el tiempo, transforme tu pensamiento. Confía, respira y deja que la paz de Dios, paciente y constante, sea la casa donde tu mente encuentre reposo. Al continuar este camino de calma, quiero llevar tu atención a escenas bíblicas menos comentadas pero igualmente reveladoras sobre la gestión del miedo interior. Piensa en el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Jeremías vivió una presión constante, mensajes difíciles que debía pronunciar, rechazo popular y soledad. Sus lamentos y preguntas se recogen en sus cartas y oraciones. No escondió su angustia ni fingió una fe sin heridas. Sin embargo, en medio de ese dolor mantuvo una convicción inquebrantable, que su palabra era sostenida por la presencia de Dios. Esto nos enseña algo esencial para la mente inquieta. La calma auténtica no siempre viene envuelta en alegría inmediata, muchas veces nace en la honestidad con Dios. Permitirte sentir lo que sientes, sin fingir fortaleza, es el primer paso para permitir que la gracia entre en las fracturas. Jeremías nos muestra que la vulnerabilidad puede ser el umbral de la restauración cuando la expones a Dios. Otra figura que aporta luz es Isaías, cuyas visiones transformaron su percepción de lo divino. En su experiencia, la visión de la santidad de Dios fue tan intensa que lo mandó a un proceso de purificación. Reconocer la propia condición humana ante la gloria divina. Para la mente ansiosa, esta experiencia sugiere una práctica profunda, colocarte ante la grandeza de Dios mediante la contemplación y la lectura meditativa. No se trata de evadir la mente, sino de reubicarla en una mirada mayor que relativiza las preocupaciones inmediatas. Dedicar unos minutos cada día a contemplar pasajes que hablen de la majestad y la bondad de Dios cambia la escala de tu pensamiento y retrae el poder de la ansiedad. Considera también la escena de Jesús en el huerto de Getsemaní. Aquí vemos al Salvador humano registrando angustia profunda. Su alma estaba muy triste, hasta la muerte. No es un ejemplo de resistencia fría, sino de entrega vigilante. Oró, sudó gotas de sangre y aceptó la voluntad del Padre. En ese momento, Jesús modela una espiritualidad que integra la emoción y la sumisión. Pide, sufre y confía. Para tu mente inquieta, esto es una enseñanza práctica. La calma no siempre se traduce en la ausencia de angustia, sino en la capacidad de llevar esa angustia ante Dios con sinceridad y, simultáneamente, decidir confiar en Él. No ignores tu dolor. Preséntalo con palabras claras y con la decisión de que, pese a todo, confiarás. A partir de estas imágenes bíblicas, surgen prácticas espirituales concretas que ayudan a anclar la mente en la paz divina. La primera es la oración de entrega. No necesito que sea larga. Puede ser una frase. Señor, tomo ese pensamiento y lo pongo en tus manos. Repetir esta oración cuando la ansiedad aparece crea un hábito de entrega que, con el tiempo, reduce la intensidad del pensamiento obsesivo. La segunda práctica es la lista de control de la mente. Ante un pensamiento perturbador, anota en una hoja la probabilidad real de que ocurra, las acciones que puedes tomar y la verdad bíblica que contrarresta ese temor. Transformar la preocupación en una serie de pasos prácticos y espirituales convierte la mente en una herramienta útil en vez de en una prisión. Otra práctica valiosa es la liturgia personal. Establecer rutinas de oración y lectura que marquen el ritmo del día. Los ritmos sagrados no son solo para monjes. Cualquier vida puede beneficiarse de anclas temporales. Una oración matutina corta, un versículo al mediodía y una acción de gratitud en la noche. Estas rutinas no eliminan las dificultades, pero proveen marcos seguros donde la mente aprende a retornar cuando se dispersa. Con el tiempo, la repetición de estos actos crea una estructura mental que favorece la serenidad. La práctica de servir también tiene un poder sanador. Salir de la cárcel del propio pensamiento para ayudar a alguien más cambia la perspectiva. En la Biblia, muchos personajes encuentran sentido y calma cuando su atención se desplaza de sí mismos hacia la necesidad de otros. Un pequeño acto de bondad, una llamada a un amigo, un mensaje de ánimo a alguien que lo necesita,
Estos gestos alivian la mente porque reorientan el corazón hacia la compasión, y la compasión es un antídoto natural contra la autoobsesión ansiosa. Es importante, además, integrar el consejo práctico de buscar ayuda cuando la mente excede la capacidad de manejo personal. La Biblia apuesta por la comunidad y por la sabiduría. Consultar a líderes espirituales, acompañamiento pastoral o ayuda profesional no contradice la fe, sino que la madura. Si observas que la ansiedad te impide funcionar, pedir apoyo es un acto de humildad y responsabilidad que abre puertas a recursos de curación que Dios puede usar. Otra herramienta bíblica es la repetición de nombres divinos. En la tradición cristiana, invocar el nombre de Dios, sean títulos como Padre, Buen Pastor, Roca, genera un efecto en la mente y en el corazón. Repetir un nombre de Dios asociado a una promesa concreta durante momentos de inquietud ayuda a recalibrar el pensamiento. No lo veas como una técnica vacía, sino como un recuerdo fiel de quién es Dios y qué ha prometido. Asimismo, el ayuno y la abstinencia moderada pueden ser instrumentos de disciplina que fortalecen la mente. Cuando privas al cuerpo de algo temporalmente, aprendes a gobernar impulsos y a clarificar los deseos del corazón. En su justa medida y con orientación, estas prácticas son una vía para reconectar la voluntad con la fe. También quiero sugerir un ejercicio de renovación mental al final del día. Escribe en un cuaderno 3 evidencias de la fidelidad de Dios que viviste durante la jornada. Pueden ser mínimas. Con el tiempo, este archivo de fidelidades irá construyendo una base sólida contra la amnesia espiritual que la ansiedad provoca. Leer esas notas en momentos de oscuridad restituye la memoria de la gracia. Finalmente, acepta que la calma es en muchos casos una conquista diaria y repetida. Habrá días en que avanzarás más y otros en que retrocederás. Eso no significa fracaso definitivo. Significa camino. Mantén la mirada en la promesa. Dios camina contigo y la paz que le ofrece no se agota en la ausencia de pruebas, sino en la presencia constante de su amor. Confía en Él. Practica las herramientas que te he sugerido, busca compañía sabia y permite que la fidelidad divina moldee tu mente hasta que la calma se vuelva tu modo de existir. Confía, respira, ora y actúa. Poco a poco, tu mente aprenderá a descansar en las manos de que sostiene la historia. Has llegado hasta aquí, y eso ya es motivo de gratitud. Quiero reconocerte por haber caminado este tiempo con atención. Permanecer en una palabra que calma es un acto de valentía espiritual. Al final de este recorrido, quiero entregarte una reflexión final que abrace todo lo que hemos visto y que, sobre todo, sea un puente hacia la paz que Dios desea sembrar en tu mente. En primer lugar, recuerda que confiar en Dios no es una fórmula mágica que elimina inmediatamente las dificultades. Es, más bien, una práctica diaria que transforma gradualmente la manera en que piensas, sientes y actúas. Las historias que hemos recorrido, los discípulos en la tormenta, Jonás en la profundidad, Elías en la desolación, la fidelidad de Ruth, la perseverancia de José, la valentía de Esther, no son relatos aislados. Son espejos donde puedes ver reflejada tu propia historia. Cada uno de esos personajes enfrentó miedos, incertidumbres y sufrimientos. Sin embargo, en su vulnerabilidad hallaron la oportunidad de volver a Dios y dejar que Él rehaga su visión de la realidad. Que esta verdad te acompañe. La calma crece cuando aprendes a poner cada pensamiento humano bajo la mirada de Dios. Quisiera hacer una síntesis práctica para que, al cerrar este tiempo, tengas pasos claros que puedas repetir en tu día a día. Primer paso, identifica los pensamientos que te dominan. No con juicio, sino con curiosidad. Observa qué repites, qué imágenes te atraen y en qué momentos del día aumentan. Segundo paso, confronta esos pensamientos con la verdad bíblica. Escoge versículos cortos que contrarresten tus peores predicciones y repítelos con deliberación. Tercer paso, practica la entrega consciente. Cada vez que un pensamiento te arrastre, di en tu interior una oración de entrega. Señor, entrego este pensamiento en tus manos. Repite esto varias veces hasta que sientas que la tensión baja. Cuarto paso, cultiva rutinas espirituales simples, una lectura breve, una oración matinal, un momento de gratitud por la noche que creen anclas para tu mente. Quinto paso, busca compañía espiritual cuando lo necesites. La comunidad sana y sostiene más de lo que imaginamos. Además, integra prácticas corporales que ayudan a la mente. Respiraciones profundas y lentas, descansos regulares, ejercicio suave y sueño reparador. El cuerpo y el alma caminan juntos. No puedes descuidar uno sin afectar al otro. Combinar disciplina física con prácticas espirituales multiplica los resultados. Recuérdalo siempre, no te piden perfección,
sino fidelidad. Puede que algunos días regreses a la inquietud. Eso no significa que hayas fracasado. Significa que estás en un proceso humano que requiere paciencia. En esos momentos, aplica ternura contigo mismo. No te castigues por sentir, vuelve con suavidad a las prácticas que te sostienen y confía en la fidelidad de aquel que camina contigo. Permíteme compartir una última imagen que te acompañe. Imagina una barca en la noche, con las olas golpeando y el cielo oscuro. Ahora imagina que, en medio de la barca, hay una presencia que no se altera por el viento. No te pide que entiendas todo, ni que elimines tu emoción por arte de magia. Te invita a recostarte en su presencia. Cuando colocas tu mente, aún fragmentada, en los brazos de esa presencia, algo profundo ocurre. La tormenta puede seguir rugiendo fuera, pero en tu interior se abre un espacio donde la paz puede entrar. Esa paz no anula la responsabilidad de actuar con sabiduría, tomar decisiones, pedir ayuda, cuidar tu cuerpo, pero hace posible que lo hagas desde la claridad y no desde la desesperación. Antes de terminar, te propongo un momento sencillo de silencio y oración. Cierra los ojos si puedes. Respira profundamente 3 veces, contando la inhalación hasta 4 y soltando lentamente la exhalación. En la primera respiración, reconoce aquello que te pesa. En la segunda, entrégalo con una frase breve. Señor, esto te lo doy. En la tercera, recibe con confianza. Señor, dame paz para mi mente ahora. Mantén unos segundos de silencio interior y permite que la respiración y la palabra formen un puente entre tu necesidad y la calma divina. Que esta experiencia no termine con este video, que sea el inicio de una práctica persistente. La paz que Dios regala no es un evento aislado, es fruto de una relación que se alimenta con pequeños actos de fidelidad. Haz de la oración breve una costumbre, de la lectura un refugio, de la comunidad un sostén, y de la gratitud una memoria constante. Así, la calma irá tejiendo su presencia en los pliegues de tu mente. Para cerrar, recibe una bendición. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento transforme tus pensamientos, que la presencia de Dios sea tu ancla en las tormentas y que la confianza se convierta en el timón que guíe tu día a día. No estás solo en este camino. El Dios que sostuvo los que hoy recordamos sostiene también tu vida. Ahora, toma un momento final en silencio para orar o simplemente escuchar. Si quieres, permanece en calma unos instantes más, respirando y dejando que la palabra reciente haga su obra. Que la paz te acompañe, paso a paso, y que cada pensamiento encuentre en Dios su verdadera morada.